En este valle escondido en las sierras de Honduras nació en el siglo XVIII, al pie de una mina de plata, la aldea de San Antonio de Oriente. Al agotarse el mineral, el pueblo, sin caminos, sin electricidad, fue olvidado por muchos años, languideciendo en una vida tranquila y primitiva, sin sucesos de importancia. Un día, allá por 1930, llegó al pueblo un joven telegrafista que iba a atender el único medio de comunicación que había entre San Antonio y el resto del país. Pero el telegrafista, además, era barbero. Años después llegaría a ser alcalde y, como detalle curioso, le gustaba pintar. Su apego a esta aldea donde se había casado y tenía sus primeros hijos lo llevó a convertirla en tema principal de sus cuadros durante 40 años. Así, por Don Toño, este hombre humilde que es José Antonio Velázquez, San Antonio de Oriente se conoce en todas partes donde interesa esta pintura sencilla, sin alardes intelectuales. Después de años de solitario ejercicio, Velázquez sabe ahondar en el espacio, redondear lo que ve y darle peso. Así concibe las nubes. Veamos cómo las forma con el pincel y un poco de blanco que extrae de una paleta parca, casi vacía. Ahora, al frotar lo pintado, las nubes adquieren volumen. Este simple procedimiento es suyo, de ningún maestro lo aprendió. Nadie tampoco le mostró cómo dominar el equilibrio de una composición, reduciendo, en este caso, la altura de la cerca. Don Toño pinta teja por teja y piedra por piedra, como si hiciera un inventario. Ahora traza los límites de las piedras de la cerca y le sustrae prominencia al primer plano. Su experiencia la rige el instinto. Velázquez es obrero disciplinado. A mediodía interrumpe la tarea, regresa a su casa. Allí esperan la mujer y algunos nietos.
pasé por tu casa, pasé llorando por vos. Un sentimiento llevaba que nunca te dije adiós. Un sentimiento llevaba que nunca te dije adiós. San Antonio de Oriente siempre ofrece motivos al pintor en sus rincones, en su gente, en los animales, y Velázquez los aprovecha. Aquí me tienes parado como garcita en laguna. ¿Cómo quieres que me vaya sin esperanza ninguna? Quizá la vieja iglesia fue la que le indujo al arte. Primero hizo decorados para los altares y las procesiones. Eran copias rígidas de láminas populares. El color era seco y pálido. El ojo de Dios, inescapable, podría ser símbolo de la visión afilada de este pintor. Velázquez da por concluido este panorama del pueblo. Todo está apresado con equilibrio. No es una aldea de Honduras, es la aldea de Honduras. Contrasta esta pintura con este primer paisaje de San Antonio que don Toño pintó. Esto fue en 1933. Véase el trazo cortante y lo duro del color. Tuvieron que pasar quizá 2, quizá 3 lustros para que el pintor lograra apresar el tinte de los tejados y de las piedras, articular distintos grados de verde y colocar en un espacio propio a los árboles, la gente y los animales. No abundan las celebraciones en la aldea, pero el pintor inserta en el ambiente músicos callejeros que animan la monotonía montañesa del vivir. La pobreza del lugar hace que la iglesia carezca de párroco fijo, mas Velázquez añade un sacerdote a los aldeanos y los encamina al templo de fachada caliza, que es elemento constante en sus vistas. Nuestro artista nació en 1906 en otro pueblo llamado Caridad y desde chico se interesó en pintar. Su instinto fue su único maestro y con él ha conseguido depurar su visión a tal punto que hoy se le considera el más cabal, el más logrado de los pintores espontáneos de las Américas. Los pintores espontáneos, los primitivos de hoy, como los anteriores al Renacimiento, tienen que inventar su oficio. Todos persiguen una realidad que quieren detener, fijar, congelar en sus cuadros. Estas libertades que Velázquez se toma han estado alguna vez entre lo que le rodea. Por eso, aunque rememore, nunca se sale de su realidad. A esa realidad inmediata, como a sus remembranzas, las analiza y transforma en pintura pura, en pintura directa, como la de los antiguos primitivos. La caminata no es fácil sobre el empedrado. A estas piedras, don Toño las retrata una por una. Los perros no faltan en el repertorio de elementos que el artista observa y pasa al lienzo. También registra a los vecinos, la verdulera, la florista, los macheteros, los niños. Nada escapa al cronista acucioso que no admite la mentira en aquel acontecer inmutable de la aldea.
agradable, en clima templado, es la vegetación de abundantes verdes donde contrastan bugambilias, geranios, hibiscus. El jacarandá añade una nota lila en aquel verdor. En los cuadros de José Antonio Velázquez, San Antonio de Oriente ha paseado su encanto rural por museos de Alemania, de Holanda y de Bélgica. Ha concursado en certámenes de San Pablo, Madrid y México. Ha logrado introducir su expresión bucólica en colecciones de muchas partes de América. En libros y revistas del exterior, San Antonio representa hasta hoy la pintura de Honduras. Su encanto, Velázquez lo ha apresado directamente de la realidad, sin trampas ni efectismos. Si comparamos en la pantalla la pintura con la naturaleza, casi podríamos confundirnos por esa magistral precisión de don Toño para apresarla. Siempre veremos, con la iglesia y los tejados, los pinos de San Antonio elevarse vigorosos para identificar a Honduras, país de inolvidables pinares. No lejos de San Antonio, en otro valle escarpado de Honduras, está Tegucigalpa, fundada al final del siglo XVI, capital de la nación desde 1880. La plaza del centro, junto a la catedral, está dedicada al padre de la patria, General Francisco Morazán, nativo de Tegucigalpa, que soñó integrar una federación de repúblicas centroamericanas. Después de San Antonio, el tema que más atrae a Velázquez es la plaza, a la que dibuja y pinta. Como vemos, la plaza de Morazán, la catedral y la estatua ecuestre no sufren cambios en la visión del pintor, como no sea para avivar su color. Lo que sí transforma el artista es el espacio, y sabe dar al ambiente una proporción ideal, la amplitud que necesita, no la que tiene. Cuando avanza la mañana calurosa, la plaza es refugio de un pueblo que descansa. Aquel ambiente atrae a turistas con sus cámaras que buscan, para perpetuarla, la catedral, esplendorosa joya de la arquitectura colonial de Centroamérica. En las alturas de Tegucigalpa queda el barrio de Guanacaste. Aquí vive el pintor cuando está fuera de su pueblo. Desde allí, este maestro de la realidad analiza y vierte a sus lienzos otros aspectos de la vida hondureña. Velázquez es incansable para su trabajo, pero el sol castiga implacable cuando se acerca al meridiano.
una nieta le ayuda a calmar la sed. Tegucigalpa, bajo la luz poderosa del mediodía, se hace más intensa. Los elementos del paisaje se precisan y resplandecen para la avidez de la mirada penetrante del pintor que sabe extraerles su valor plástico, darles eternidad. Velázquez es siempre actor y testigo. Se imagina a sí mismo en el puente y procede a hacer su autorretrato. Los niños del barrio, al salir de la escuela, encuentran a don Toño pintando y contemplan absortos la obra de este primitivo que, como ellos, sabe ver lo circundante con pureza. Aquí está don Toño, José Antonio Velázquez, telegrafista, barbero y pintor. Pintor hondureño ante todo, don Toño pinta su tierra con el amor de un hombre del pueblo. Y en el pueblo es donde viven intactas las tradiciones. Parado como garcita en laguna.